El podcast que escuchará es una producción del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Las opiniones expresadas en este espacio por parte de las personas invitadas no representan necesariamente las posiciones del CACR ni de sus profesionales. CACR Escucha, el podcast del Colegio de Arquitectos de Costa Rica para conectar con la comunidad. Bienvenidos y bienvenidas a CACR Escucha, el podcast del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Soy la arquitecta Carla Jiménez y los invito a acompañarnos en este nuevo episodio, nuestro tercer episodio de este año 2026. Hoy tenemos un tema muy interesante y muy apropiado para este mes de marzo. Neuroliderazgo femenino y su impacto en la gestión de equipos. Para esto tenemos invitada a la arquitecta Vanessa Bermúdez Jiménez. Bienvenida, Vanessa, al podcast del Colegio de Arquitectos. Muchísimas gracias, Carla, por la invitación y estoy aquí para compartir información muy valiosa. Muchas gracias. Vamos a hablar un poquito sobre tu experiencia. Vanessa Bermúdez es máster en Neurocoach and Trainer, Neurocoach ejecutiva y organizacional, además de arquitecta y administradora de empresas. Vanessa trabaja ayudando a líderes y organizaciones a comprender cómo funciona el cerebro humano y cómo ese conocimiento puede mejorar la forma en que tomamos decisiones, nos comunicamos y construimos equipos de alto desempeño. Así es. Correcto. Bueno, Vanessa, bienvenida y bueno, entremos ya a conversar de este tema tan interesante. Cuando hablamos, Vanessa, de neuroliderazgo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Okay. El neuroliderazgo es un tema muy amplio, Carla. Es un tema que ha venido, digamos, a posicionarse de alguna manera porque es muy efectivo. ¿Por qué es efectivo? Porque el neuroliderazgo lo que hace es usar herramientas de la neurociencia en la gestión de equipos y en la autogestión del líder. Eso implica que es una herramienta que nos permite no solamente conocer cómo es que está funcionando nuestro cerebro, sino poder conectar de una manera más efectiva con todo lo que puede estar pasando en un equipo de trabajo. Vanessa, cuando entendemos esto tan interesante, o sea, hay una parte donde hablamos de la gestión de los equipos de trabajo y otra donde hablamos de la parte de la neurociencia. Cuando entendemos que existe esta fusión, encontramos verdaderos cambios, o sea, ya podemos, digamos, como encontrar una línea más clara. Podemos hablar un poco sobre esa relación. Sí, el cerebro tiene una forma de funcionar específica. Digamos de manera general, hombres y mujeres, ¿verdad? Nosotros podemos funcionar desde 3 centros de operación, por decirlo de alguna forma, que es nuestro cerebro triuno. Funcionamos desde la mente, que es, o sea, lo muy analítico, que es el neocórtex, lo límbico, que es lo muy emocional, o lo instintivo, que ya es el cerebro reptiliano, que se llama. Entonces, ¿qué pasa? Habemos personas que funcionamos desde el cerebro límbico, otras más desde el cerebro reptiliano y otras más desde el cerebro, digamos, de la parte del neocórtex. Ya con solo eso, ya hay una gran diferencia. Si yo puedo incluso conocer primero desde dónde es que yo funciono, por ejemplo, un ejemplo, digamos, general. Si una persona es muy mental, usted va a ver que no reacciona de una manera inmediata. Entonces, en una emergencia, muy probablemente se quede como, y uno dice, pero es una emergencia, ¿por qué no reacciona? No, es que está procesando desde su neocórtex. En cambio, si es una persona muy emocional, muy probablemente pierda absolutamente todo su control y entonces reaccione. De una vez cae en alarma. Exacto, porque está funcionando desde otra parte de su cerebro. Entonces, la primera fase para tener un neuroliderazgo efectivo es precisamente el autoconocimiento. ¿Desde dónde funciono yo?
Si yo funciono desde el instinto, funciono desde la mente analítica o funciono desde la emoción, por ejemplo. Ahora una pregunta, Vanessa, ¿cómo podemos autoevaluarnos? O sea, ¿tendríamos que ir donde un especialista para que nos ayude a encontrar esa línea? ¿Puede ser algo autodidacta? Ajá. Ve, aquí hay varias cosas. Digamos, por ejemplo, yo uso como herramienta el eneagrama. El eneagrama de la personalidad está ligado 100% a la neurociencia y precisamente las personalidades que el eneagrama muestra están ligadas específicamente a cada uno de los centros operativos que puede tener nuestro cerebro. Entonces, digamos que los testes de eneagrama usted los consigue en la web. Okay. Usted puede explorarse por ahí, digamos. Pero obviamente hay mecanismos muchísimo más profesionales y más serios como para poder determinar, aparte de una personalidad X, qué otros factores me están afectando a mí a la hora de que yo gestiono emociones o no las gestiono, ¿verdad? E igualmente, cómo abordar a los equipos de trabajo. Entonces, digamos que hay métodos que se pueden usar con equipos muy técnicos, porque bueno, claramente el arquitecto es una persona muy técnica y precisamente por eso es que estas herramientas son tan valiosas, porque muchas veces incluso el tecnicismo no nos permite entendernos, ¿verdad? Y generalmente estamos en equipos que son multidisciplinarios, entonces es ahí donde aparecen las brechas de no entendí o no nos estamos comunicando o fulano hizo algo que yo no le dije que hiciera y ¿por qué hiciste eso y no hiciste lo que yo te dije? No, yo hice lo que usted me dijo, pero yo le entendí tal cosa. Ese tipo de dinámicas se disminuyen mucho con este tipo de autoevaluación. Ajá, de cómo nos conocemos y de una vez ya sabemos cómo reaccionamos y cómo tenemos que prepararnos para poder participar en los diferentes ambientes. Y es que eso que decís es muy, muy interesante porque efectivamente el profesional en arquitectura está involucrado con muchos tipos de personas especializados en diferentes áreas e incluso con formas de ver los procesos constructivos diferentes. Correcto. De hecho, una de las cosas que a mí más me apasiona de este tema es precisamente que en la medida en que yo como líder soy capaz de autogestionar mis reacciones, porque recuerde que cuando hay una crisis en un equipo de trabajo, Carla, lo primero que tiene que hacer un líder es balancear la emocionalidad. Porque si usted no balancea la emocionalidad, usted perdió al equipo. Entonces, un líder que se pueda autogestionar es básico para poder moderar su equipo de trabajo. Porque si no se puede moderar él o ella, imagínese usted, o sea, no nos va bien. Genial ese tip y esa intención de autoconocernos y saber dónde estamos parados nosotros primero para poder empezar ya a gestionar nuestro equipo. Ahora bien, hablamos de neuroliderazgo femenino. Hombre y mujer físicamente somos diferentes. ¿Qué pasa en la parte del cerebro del hombre y de la mujer? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo podemos entender hay diferencias y cómo las entendemos? Ok, las diferencias no, y aquí aclarando de una vez, no es que sea un cerebro mejor o peor que el otro, no es que hagamos las cosas mejor o peor, simplemente las hacemos diferentes. El detalle es que el cerebro femenino tiene desarrolladas de una manera natural habilidades que son muy apropiadas a la hora de gestionar un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque en el cerebro femenino la parte analítica y la parte emocional es más fácil como intercambiar información. En el cerebro del varón no. Esa interconexión entre la parte izquierda y derecha del cerebro no es tan efectiva como lo es en la mujer. Claramente esto tiene connotaciones fisiológicas per se, porque somos las encargadas de estar pendientes de los hijos, somos generalmente las cuidadoras, tenemos una carga emocional y una carga mental muy diferente al del varón, porque nosotros estamos inmersas en otro montón de roles y responsabilidades impuestas o no. Correcto. Que tenemos que lidiar con eso y entonces nuestro cerebro está programado precisamente para eso. Pero aquí lo interesante es
que muchas veces las mujeres no somos conscientes de esas habilidades y el varón tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se subestima la manera en la que se está liderando por parte de una mujer, porque la mujer lidera desde otro lugar. Lidera desde es más empática, lidera con el tema de más intuición, más colaboración, y son habilidades que se le dan de una manera natural, ¿verdad? El problema es que también las mujeres generalmente tenemos mentores hombres, sí, y nos masculinizamos mucho, y entonces perdemos de vista todas esas habilidades que ya de por sí traemos, y muchas veces las opacamos o las disminuimos precisamente por miedo a ser tachadas de que está liderando no como un hombre, está liderando desde otro lugar, ¿verdad? Que nos da miedo a veces invadir ese espacio, o sea, como, ok, y entender esa parte del cerebro como para retomar eso, o sea, biológicamente somos diferentes, o sea, Exactamente. aunque son físicamente, si los ponemos uno junto al otro, son iguales físicamente, pero biológicamente somos diferentes. Bioquímicamente somos diferentes. Exactamente. Por algo las mujeres pues pasamos por ciertos procesos físicos, como hablábamos de la maternidad, los hombres tienen sus procesos también diferentes, y esto sí marca esa diferencia, Vanessa, y ahora, me hablabas de la empatía, de todo esto que ya por naturaleza traemos. ¿Cómo impacta eso positivamente en los equipos? ¿Cuáles son esas fortalezas? Se habla mucho y eso es interesante traerlo a la mesa porque hay un paradigma nuevo en el tema del liderazgo. Y si analizamos el paradigma nuevo en liderazgo es precisamente enfatizando en ciertas habilidades que las mujeres hemos traído a la mesa a la hora de que hemos decidido tomar la decisión de liderar un equipo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero? Hay un concepto que se llama seguridad psicológica, y es precisamente cuando el equipo de trabajo se siente lo suficientemente seguro, primero para equivocarse, después para llegar y pedir ayuda, después para llegar y sentir la confianza de necesito hablar esto con alguien que no me vaya a juzgar, ¿verdad? Sí, que no me vaya a reprochar que no me vaya asunto. a reprochar. Entonces, por ejemplo, en las metodologías ágiles, que tiene que ver mucho con el tema de innovación, de muchas organizaciones te exigen innovar, pero Dios libre se equivoque. Porque si se equivoca, entonces sale de la organización. Pero ya con éxito garantizado. Exacto. Entonces son situaciones que no pueden funcionar de esa forma. Sí. Entonces la seguridad psicológica, ese concepto es uno de los conceptos más innovadores de alguna forma que se está enseñando incluso al líder hombre para que tenga esa conexión más de comunidad, que vea al equipo de trabajo no como una persona que determina cuáles tareas hace quién, sino como un sistema donde están las emociones involucradas, están perspectivas de vida involucradas, formas de sentir involucradas. O sea, hay un montón de cosas que están mediando en cómo va a funcionar ese equipo. Y si yo no me doy el tiempo de sentarme, escuchar, empatizar, conectar y generar esa confianza colectiva, que es lo que se llama, va a ser muy difícil poder tener un equipo de alto rendimiento. El equipo de alto rendimiento se basa en la confianza. Vanessa, quiero retomar algo que vos dijiste antes, y es que como mujeres llegamos a liderar un equipo. ¿Cómo hacemos para no caer en ese patrón de dejar nuestra forma o natural, nuestra feminidad, y no entrar en esa trampa de querer parecernos o comportarnos o tener una apariencia física similar o un tono de voz similar a los que tienen los hombres? Como vos decías, nos ha tocado que nuestros mentores y digamos las mujeres ya que estamos de cierta edad para arriba, pues ha sido más fuerte esa mentoría del lado femenino, y en el área de la arquitectura todavía más. ¿Cómo hacemos para no caer en esa trampa? Vea, aquí hay un otro concepto que se llama liderazgo consciente, que
como dice aquí la compañera, no tengo pruebas, pero estoy completamente segura sí, de que viene precisamente de la forma en que las mujeres hemos estado liderando. ¿Por qué? Porque el liderazgo consciente es un liderazgo que viene desde el ser. ¿A qué me refiero desde el ser? Y no es una cuestión de no sé, de pensar que es una cuestión como no sé, como holística, como fuera de este mundo. No. El ser me refiero a que las mujeres tenemos que darnos el espacio de autoconocernos, de saber cuáles son mis reacciones ante determinadas situaciones, de saber cómo estoy sintiendo. Y a partir de ahí, yo voy a ser automáticamente mucho más efectiva a la hora de liderar. ¿Por qué? Porque el espacio que yo me estoy dando como ser humano para mejorar mis habilidades, para mejorar mi mente, para mejorar mi gestión, eso inmediatamente va a repercutir en el equipo de trabajo. John Maxwell dice una frase que me encanta y dice que un buen líder tiene primero que ser un buen ser humano. De otra forma, va a ser un fracaso. Y para ser un buen ser humano, yo tengo que examinarme, tengo que explorarme, tengo que observarme, tengo que abrazar también esa sombra, que en el Enneagrama hablamos mucho de ese tipo de cosas, porque las personalidades tienen luces y tienen sombras. Entonces, en la medida en que yo logro integrar esas dos cosas y potenciar mi personalidad, en esa medida yo voy a lograr ser más efectiva a la hora de liderar. Y tener más esa empatía que hablábamos antes, claro. Tener generar esa confianza, generar ese ambiente bonito. Que decís, lo de la empatía, y es que muchas veces creemos que la empatía es ponerse en el zapato del otro, y no solamente eso. La empatía es una comunicación efectiva de todo, o sea, de todos los aspectos. ¿Cómo estás vos, incluso proyectándote, digamos, a tu equipo de trabajo? ¿Cómo llegas al trabajo? Si llegas desmotivada, si llegas motivada, si llegas con ganas de ver a la gente crecer, porque esa es una característica muy hermosa que tenemos las mujeres líderes, que siempre estamos buscando que nuestro equipo de trabajo crezcan como personas, que sean mejores personas. Estamos velando por el desarrollo de esas personas. No lo vemos como algo de cuídese de la competencia o cuídese de que te estás eruchando el piso. No, es una cuestión de que es un ambiente más colaborativo. Y en la medida en que yo le doy el lugar a mi subalterno y mi subalterno se siente valorado, va a estar más anuente a colaborar. Lamentablemente, como vos decías, tenemos mentores varones y como te digo, esto no es una cuestión de que esté bien o mal o mejor o peor, es que hay formas y hay formas más efectivas. Y lamentablemente, digamos, la mentoría que nos puede dar a nosotros el varón es más transaccional, es yo te doy, vos me das. En cambio, el de la mujer es más transformacional, es transformar personas. Entonces, es una labor hermosa, la verdad, es diferente. Vanessa, y cuando llegamos a liderar un equipo de trabajo, conocemos diferentes personas y cada persona tiene una forma de recibir la información o de procesar la información. Es para la mujer, en este caso que estamos hablando del neuroliderazgo femenino, para la mujer es más fácil poder hacer ese escaneo, por decirlo así, de cada uno de estos miembros del equipo. Vea qué interesante. Está comprobado científicamente de que cuando se han hecho experimentos, digamos, con esa intención. Se hace entrar a un grupo de varones a una sala, no se les dice absolutamente nada, y después se sacan. Se hace lo mismo con las mujeres, no se les dice absolutamente nada, pero después se le pregunta al varón qué fue lo que vio. Se le pregunta a la mujer qué fue lo que vio. Y literalmente la mujer tiene la capacidad de escanear ese espacio un montón de porcentaje por encima de lo que el hombre lo logra. ¿Por qué? Porque nosotros, volvemos a lo mismo, nuestra naturaleza es estar muy pendiente de nuestro ambiente por los hijos, ¿verdad? Nosotros somos las cuidadoras, nosotros somos las que estamos pendientes de la familia, quién comió, quién no comió, quién se vistió, quién no se vistió, si se bañó, si no se... O sea, estamos también tan pendientes de todo nuestro medio ambiente que incluso para la mujer líder es más fácil, ojo, darse cuenta de que hay un problema en el equipo
que el varón. Lo percibes, percibe el espacio, percibe el clima organizacional diferente y es capaz de alguna forma anticipar soluciones sobre situaciones que están sucediendo que muchas veces el varón simplemente no las ve, ¿verdad? Correcto. Y en este caso, puntualmente, o sea, el hombre y la mujer tienen fortalezas y tienen cosas que no son realmente positivas, por decirlo así. Pero podemos potenciar no sería la palabra, podríamos llevar nuestras fortalezas a un punto máximo y poder compenetrar y liderar todavía con más eficiencia un equipo de trabajo. O sea, si podemos mezclar las virtudes, tendríamos un mejor desempeño. De hecho, el varón tiende a perder de vista el sistema. Nosotras es al contrario. Nosotras somos muy pendientes del sistema, del conjunto, de toda la comuna. Entonces, y el hombre es como más enfocado. Digamos, si usted es como más de una tarea en el sentido de que si se enfoca en eso, se enfocó, ¿verdad? Entonces, eso es una gran ventaja también, porque quizá la mujer puede ver la globalidad, pero el hombre está viendo el detalle, está viendo que hay algo específico que no está, es más específico que la mujer, que es más de conjunto, por decirlo de alguna forma. Entonces, bien vos decís, o sea, si nosotros fuéramos más conscientes de las habilidades que tiene el varón y de las habilidades que tiene la mujer a la hora de tener un problema, por ejemplo, una crisis, que a veces incluso la mujer tiene un abanico más amplio de opciones y soluciones que el varón, precisamente por eso, por su configuración. El hombre tiende como a enfocarse, ¿verdad? La mujer tiende como a abrir ese abanico precisamente porque está diseñada para eso. Qué bonito sería que pudiéramos trabajar conociendo de verdad, desde la conciencia, de ese liderazgo consciente de cómo puedo yo aprovechar las habilidades de mi compañero y cómo puedo integrar las habilidades de mi compañera y poder hacer un equipo de alto rendimiento distinto. Porque igual, no solamente ese aspecto, sino que cada persona, como vos decís, percibe la realidad diferente, ¿verdad? Y entonces es como si nos pusiéramos lentes distintos. Si tuviéramos miles de lentes al frente y entonces cada quien se va a poner el lente y cada quien va a ver la realidad como es. No como es la realidad, sino como es cada uno, ¿verdad? Entonces es un reto. Y son un montón de aristas porque tenemos que ver desde la parte profesional hasta las situaciones que vienen de la parte personal, ¿verdad? Porque no podemos desligar la parte personal de los equipos de trabajo, las situaciones que a veces traen de la casa, que a veces traen de otros lugares, problemas comunes, y que tenemos que también llevar esto para poder sacar el equipo adelante. Y esa es la gran diferencia cuando yo aplico neurociencia a un equipo de trabajo y cuando soy inconsciente completamente de todos estos procesos. Porque es imposible que yo vaya a poder conectar igual. O sea, simplemente no lo voy a lograr. Porque hay un montón de cosas que yo estoy tomando en cuenta y que le estoy poniendo atención para que mi equipo funcione como un sistema. Vanessa, y potenciar y fortalecer estas capacidades de neuroliderazgo, ¿cómo podemos entender, aparte como hablábamos antes del autoconocimiento, cómo podemos potenciar y llevar esto a una mejor disponibilidad, por decirlo así, a ser mejores? Yo soy fan y yo creo en 3 fases. La primera fase es la del autoconocimiento. Una vez que yo soy consciente de cómo es que yo funciono, ¿verdad? En todos los aspectos, yo soy capaz de autoliderarme y autorregularme. En la medida en que yo aprendo a autorregularme y autogestionarme, yo soy capaz de gestionar y de liderar a otro. Entonces es un proceso. Por eso siempre se dice que el cambio empieza por mí, y es que es efectivo. Si el líder cambia, el equipo cambia, y de hecho está comprobado. Muchísimas veces, en muy alto porcentaje, si hay un mal equipo de trabajo es porque tiene un mal líder. Y suena feo, y uno dice, pero por la responsabilidad todo. No, pero es que definitivamente el líder influye en la química de la gente, porque entonces el líder sabe qué motiva al equipo, qué lo desmotiva,
cómo hacer para generar un ambiente lo suficientemente efectivo para que esa gente se sienta con ganas de trabajar, ¿verdad? Que esa es otra, o sea, no es que yo tengo que estar viendo a ver cómo hago para motivar obsesivamente a un equipo para que trabaje, no, es que son condiciones psicológicas que yo tengo que darle a mi equipo para que mi equipo se sienta lo suficientemente tranquilo y confiado, porque usted sabe, desde el miedo la gente no funciona, la gente se bloquea, desde la sensación de inseguridad la gente se bloquea. Desde la incertidumbre la gente se bloquea. Entonces, ¿cómo pretendes vos como líder, si estás dando un ambiente donde tenés un montón de cosas que están generando cortisol en vez de generar oxitocina, serotonina y todas esas sensaciones que esos químicos que nos hacen sentir bien? Entonces, a partir de ahí, el equipo va a responder diferente. Interesante porque ha pasado y uno llega a un trabajo, uno llega, en el caso de nosotros como profesionales en arquitectura, llegamos a un proyecto y si el ambiente es tenso, nos da, no nos dan ganas de entrar a esos espacios, no nos dan ganas de llegar, por ejemplo, a hacer una inspección, una visita. Entonces esto influye y a veces no entendemos qué es lo que nos da esa apatía. Correcto, pero vea qué interesante lo que usted dice. Si yo tengo las suficientes herramientas, yo soy capaz de enfrentarme a un ambiente de ese tipo y empezar a ver cómo lo gestiono. Porque es que, vamos a ver, el líder es el líder donde lo pongan, ¿verdad? El detalle es que tiene que tener el suficiente autoconocimiento para poder tener herramientas básicas y a partir de ahí empezar a generar cambio, porque el líder es un agente de cambio. Punto. Y como agente de cambio yo tengo la responsabilidad de autoobservarme, de conocerme, de autoliderarme y a partir de ahí yo voy a ser capaz de influir en la gente, porque hasta eso, el liderazgo es influencia. ¿Qué tanto estoy influyendo yo en mi entorno, en las actitudes de mi equipo de trabajo, en la emocionalidad de esas personas? Porque igual, o sea, claramente, y no, la gente le dice a uno, no, es que a mí nadie me hace sentir mal si yo no lo permito. No, estamos de acuerdo, hay una parte de autogestión ahí, pero, o sea, hay que dejarse de cosas. Hay gente que te hace la vida de cuadritos y te sentís de verdad indispuesto cuando tenés que trabajar con ciertas personas, ¿verdad? Como a veces escuchamos como vibra la gente, o sea, te trae una vibra, una energía, una cosa que no te hace sentir cómodo. Exactamente. Entonces, ¿cómo lidiar y cómo gestionar de ese cortisol y de esa tensión como líder? Empiezo yo a transformar e influir para que esas sensaciones se vayan. ¿Y cómo identifico a esos personajes dentro de cada uno de los espacios donde me toca llegar? Porque hay líderes positivos y líderes negativos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para que ya yo detecté a un líder negativo? ¿Cómo hago yo para acercarme a ese líder negativo y ponerlo del lado mío? Eso es persuasión y es influencia. Y eso es, de alguna forma, autogestión también, emocional, porque tengo que ver cómo me acerco a esa persona y cómo de alguna forma lo coacheo. Por eso es que también soy fan del hecho de que los líderes deberíamos de aprender técnicas de coaching. Es que es muy importante porque un líder que sabe cómo entrarle a una persona problemática es muy diferente a un líder que no tiene la menor idea de cómo abordar a una persona que le está dando problemas en el equipo, ¿verdad? Y que no se te convierta eso en un infierno. Y que no se convierta, porque hasta eso, a veces dejamos que un problema chiquitico lo dejamos ahí, eso se resuelve solo. Como una bolita de nieve. Cuando nos dimos cuenta, se nos volvió en contra y no hubo forma de arreglar el asunto, ¿verdad? Pero qué interesante eso de la estrategia, ¿verdad? ¿Cómo logro identificar y empezar a trabajar en ponerlo de mi lado y no correcto. En de contra. hecho, hay técnicas que tienen que ver con programación neurolingüística, volvemos otra vez a la neurociencia, que es de la forma en que yo converso. Digamos, te pongo un ejemplo X. Por ejemplo, cuando viene una persona muy molesta, lo primero que tenés que hacer es ponerte al mismo nivel que ella. Qué sé yo, si la persona entró, está de pie y vos estás sentado, inmediatamente levántate. Que esa persona quede exactamente al mismo nivel que vos, por ejemplo. Porque en ese momento ya usted empieza a marcar la cancha de una manera muy diplomática y respetuosa y asertiva, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa con una persona, por ejemplo, que empieza a gritar? Ok, ahí tenés dos opciones. O decirle, vea, hagamos una cosa,
cuénteme, siéntese, cuénteme todo lo que le está molestando y usted se mantiene de pie mientras esa persona se sienta. Y usted manténgase de pie mientras está gritando. Eso hace que de alguna forma, psicológicamente, usted, él sienta que usted está en un nivel superior que él. Y la gente se calma. Entonces, hay un montón de estrategias que yo debería aprender también como líder del tema del lenguaje corporal. Por ejemplo, si yo ladeo así muy sutilmente la cabeza, cuando estoy conversando, yo lo que estoy tratando de hacer es conectar con vos y decirte, te estoy escuchando, estoy entendiendo lo que me estás diciendo, estoy con vos en esto. ¿Me explico? Sí. Entonces, o las manos. Recibir a la persona y cómo está, de tener las manos abiertas, por ejemplo, no estar en una postura de las manos cerradas. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo y nuestra mente que el líder no conoce. Y ahí vemos mucho que lo aprendemos a porrazo, ¿verdad? Como dice el dicho, porque nos ha tocado duro y por atender público y hemos tenido que ver cómo hacer y muy intuitivamente lo hemos logrado. Pero hay metodologías y hay herramientas para eso también. Ok, ahora el llamado cerebro emocional y la forma en que influye para esa toma de decisiones. Hablemos un poco también de eso. Eso es un tema muy hermoso y le voy a decir por qué. Las personas siempre se van a acordar más de lo que usted los hizo sentir que de lo que usted hizo. Entonces vea qué cuidado hay que tener, incluso con las palabras que uno dice. A veces somos muy ligeros a la hora y entonces volvemos a lo mismo. El autoconocimiento y el autoliderazgo me obliga a detenerme, respirar y pensar. Una de las cosas que la gente dice, ay, pero siempre es lo mismo, que respire. Y siempre, no, es que resulta que la respiración es la que activa mi parte del frente, el neocórtex, que es precisamente la parte que piensa. ¿Por qué? Porque cuando estamos bravos no respiramos. Entonces, como no respiramos, no llega el aire suficiente, el oxígeno suficiente al cerebro y entonces por eso es que decimos cualquier barbaridad. Por eso es que explotamos en caliente, porque no estamos respirando. Entonces, si algo tan, digamos, tan fisiológico nosotros no conocemos de nosotros mismos, imagínense. O sea, si nosotros no somos conscientes de que la respiración es una herramienta para yo autocontrolarme, respirar, nada más. ¿Cómo voy a hacer yo para controlar mi cerebro emocional, que es el límbico? La parte límbica, es lo que te decía, ese centro de control que es tan emocional, se regula con la respiración. Entonces, entender que yo puedo estar muy enojado, pero está dentro de mi decisión. Respire, cuenta hasta 10. Aunque esté que se lo lleve uno candanga, ¿verdad? De ese tiempo de pensar. ¿Por qué? Porque lo que usted puede decir o hacer puede que tenga unas consecuencias que al final como líder eches a perder incluso mucho de la confianza que has logrado generar en el equipo de trabajo. Todo el trabajo que se ha venido dando. Y entonces imagínense la autoobservación constante en la que debería de estar el líder, ¿verdad? Estar muy consciente de cómo voy a abordar esta situación, darse tiempo de no tomar decisiones a la ligera, tratar de regular emocionalmente a todo el grupo de personas que tengo a cargo. ¿Y por qué? Porque el líder es el referente. O sea, qué feo tener un líder que por cualquier cosa pierde el control y por cualquier cosa empieza a dar patadas y por cualquier cosa empieza a tirar papeles y cualquier cosa empieza a insultar. O sea, ¿qué clase de autocontrol y respeto va a tener una persona o un equipo de trabajo hacia un líder que no se sabe autorregular? Y además el equipo percibe la persona hostil y pues ya también el comportamiento. La seguridad psicológica desaparece. Ahora, bueno, pues me hablas de la respiración. Si en algún momento hemos practicado meditación o todo esto, pues sabemos que hay formas de poder regular toda esa parte química que está en nuestro organismo, que existe y que
pues en el día a día, todas estas sustancias químicas nos juegan alguna condición especial. Ajá. ¿Cómo interpretamos esto cuando hablamos de dopamina, de cortisol, de todo eso que ahora está muy de moda, porque lo vemos y si nos ponemos a ver TikTok o nos ponemos a ver redes sociales, vemos eso por todas partes? Esto tiene un impacto también en el trabajo en equipo. Incluso el propio cuerpo, volvemos a lo mismo. Uh-huh. Le pongo un ejemplo. Yo llego a la oficina y yo tengo mis abrazadores oficiales, uh-huh. ¿verdad? Sí. Mi mejor amiga, nos llamamos, ella baja, nos pegamos uh-huh. ese buen abrazo. Ahora, como ustedes se recibieron, uh-huh. eso es oxitocina pura. Uh-huh. ¿Eso qué hace? Te ayuda a sentirte muchísimo más pleno, uh-huh. más contento, más feliz. Es una cuestión tan sencilla que uno dice, es un abrazo, no, pero es que uh-huh. es un abrazo y es un abrazo bien dado, o sea, uh-huh. que dure unos 30 segundos. Disfrute el abrazo. Por ejemplo, el hecho de... Que no nos tomamos el tiempo de eso. Para recargarnos. Correcto. Con esa persona vitamina. Exacto, o sea, vos escoges una persona y dices, a partir de ahora... Porque a veces uno viene cargado y hay días difíciles, o sea, todos los seres humanos tenemos días difíciles uh-huh. y uno llega a la oficina y uno dice, Dios mío, quiero estar en otro lugar que no sea aquí, ¿verdad? Y entonces ese mood, yo tengo la responsabilidad de cambiarlo, uh-huh. porque es que yo soy el líder. Entonces no es una cuestión de que, entonces no se da permiso a sentir. No, sí me doy permiso a sentir, pero es que yo no puedo quedarme en ese mood siempre. Uh-huh. Yo tengo que ver cómo hago para salir de ese mood, porque yo soy referente, uh-huh. yo soy ejemplo para mi equipo de trabajo. Entonces, ¿qué pasa si yo entro al salón? Buenos días. Es diferente entrar al salón y decir, buenos días, ¿cómo amanecieron? Uh-huh. Porque de una vez te empieza ese golpe. Entonces, todo el mundo, ya llegó la jefa, vibra bonita. Está contenta. Uh-huh. ¿Qué es lo que me dice? ¿Cómo hace para estar siempre contenta? No siempre estoy contenta. No. Es que yo me obligo a estar uh-huh. contenta. Y muchas veces nuestro lenguaje corporal nos ayuda. Uh-huh. Si yo me agacho, pues mi lenguaje corporal está diciendo que estoy achicopalada. Uh-huh. Si yo respiro profundo y me pongo las manos en la cintura y digo, voy para adelante. Me la creo. Camine. Vea, una de las cosas que a mí me impactó muchísimo en algún momento es la forma de caminar. Uh-huh. ¿Cómo caminamos? Entonces, cuando yo, y podrá sonarles loco, pero uh-huh. a mí me funciona. Cuando yo camino, yo trato de caminar como si fuera la alcaldesa de San José. Uh-huh. O sea, empoderada, no con el mentón muy alto, porque entonces vas a hacer sentir como que tenés de aire de uh-huh. superior a todo mundo, pero tener el mentón, la vista al frente, caminar con fuerza, con soltura, uh-huh. o sea, esa actitud te alimenta el cuerpo y la mente uh-huh. hace caso. Uh-huh. Entonces, cuando usted se siente achicopalado, sonría. Uh-huh. Dice, ¿cómo? Sonría. Uh-huh. Le aseguro que usted después de que sonríe se va a sentir mejor. Pero uh-huh. es que me siento triste. Sí, yo sé que se siente triste, pero volvemos a lo mismo. Hay formas en las que yo puedo cambiar mi estado emocional. Uh-huh. Respetando, sí, si yo necesito llorar, yo lloro. Uh-huh. Si yo necesito sentirme mal un rato, tengo todo el derecho de sentirme mal un rato, uh-huh. se vale, porque las emociones no son ni positivas ni negativas, pero es que yo tengo un rol. Perdón, es que uh-huh. yo tengo un rol. Uh-huh. Y a nosotros como líderes nos exigen más que a una persona que no es líder, uh-huh. naturalmente. Entonces, ¿qué tan consciente soy yo de lo que yo estoy transmitiendo? ¿Qué transmito? Transmito energía, transmito fuerza, transmito motivación. Uh-huh. O al final lo que llego es a transmitir, ay, qué pereza, otra vez lunes, ¿verdad? Yo no quiero estar aquí. O sea, la gente uh-huh. lo percibe. Sí, claro. Incluso cuando hablas por teléfono, levantas el teléfono, no es lo mismo. Buenos días. A decir, buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Uh-huh. O sea, es diferente. Uh-huh. Porque la gente lo siente, lo lee. Y vos, tu cerebro también lo va a sentir uh-huh. y lo va a leer. Porque todo esto está en el cerebro. O sea, si nos echamos para abajo, el cerebro tiene base libre para empezar a generarnos toda esa cosa no positiva. Correcto. Ok, y si ya nos sentimos, hablamos del empoderamiento, o sea, no, el empoderamiento no es que yo llego y trato a las personas con un poder superior. El empoderamiento está aquí adentro.
Correcto. Es donde lo que yo creemos, estoy lo que está transmitiendo. ahí dentro de ese mundo interno que todos tenemos. Correcto. Ahora bien, hablamos de muchas cosas positivas, de muchas cosas buenas, pero aún, Vanessa, existen retos para las mujeres que se abren el camino en el liderazgo. ¿Y cuáles has podido identificar como esos retos? Vea, una de las cosas que yo siento que más graves y porque me ha pasado es que a las mujeres se nos exige más la autorregulación que al varón. Entonces el varón puede hacer un berrinche en una reunión que está bien porque es hombre. Pero si yo soy la que hago el berrinche, es mal visto. Y ¿verdad? ya ahí se desglosan una y serie de cosas. resulta ser que ya el chisme en los pasillos pasó de que aquella loca perdió el control, pero si es varón no es un loco. Es que se enojó mucho. Es que sí. Y es que tenía razón. Está bien, sí. Porque es varón. Vea el reto tan tremendo que tenemos ahí, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, soy un ser humano. Tenemos que partir del hecho de que somos seres humanos y somos seres emocionales. Y eso no significa que yo soy capaz de autorregularme todos los días de mi vida y al 100%. Eso es una mentira, porque no somos robots. Y hay días... No nos podemos programar. No, jamás. Sí. Y un día yo voy a estar más autorregulada que otros. Hay otros días que yo voy a tener que... Bueno, yo lo practico, yo me encierro en la oficina, respiro un rato, o le digo a la secretaria, deme 10 minutos porque no estoy bien, cerré la puerta, respiré, y ya cuando yo me sentí otra vez en mi zen, pues entonces continúo, ¿verdad? Pero no siempre se logra, porque hay muchas veces, te sacan de las casillas, sos un ser humano. Sí, entonces tratar de hacer el menor daño posible, claramente, usar las herramientas que uno pueda conseguir y entrenarse, porque yo soy fan de que uno tiene que entrenar estas cosas, porque a como lo enseñan a leer y a escribir, a uno deberían de enseñarle así de manera intencional la autogestión emocional. Pero el varón tiene esa ventaja, entre comillas, ¿verdad? Que se ve normal. Que se ve normal, se normaliza. Se normaliza. Ahora, y no nos extraña. Correcto, eso no significa que podamos andar ahí haciendo desastres, o sea, pegando 4 gritos y generando temor, porque lo que genera es temor, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que hablando de los retos, siento que eso sí es un gran reto para la mujer, ¿verdad? En primera instancia. ¿Cuál es el otro reto que yo veo que es muy común y muy normalizado? Que las mujeres nos autoexigimos un montón más que el varón. Entonces, y uno lo ve, el jefe, uno dice, pero ¿cómo está tan relajado? ¿Cómo puede dormir ese señor? A mí me ha pasado que uno dice, ¿cómo duerme ese señor? Yo con esa situación encima, yo no duermo. Y resulta que durmió. Y el otro día, desactivó el cassette. O sea, tienen una habilidad impresionante, pero nosotras tenemos que recordar que nosotras estamos programadas para pensar en un montón de cosas. Entonces, claro, es muy normal para el cerebro femenino cargar con esa gran, valga la redundancia, carga mental y emocional, porque estamos diseñadas para eso. Pero también tenemos que aprender a autorregular eso y enseñarle al varón que parte de esa carga emocional es responsabilidad de él también, ¿verdad? Especialmente, digamos, a las mujeres que hemos estado casadas y que tenemos hijos. O sea, hay una parte que o sea, perdón, pero no es de colaboración, es una cuestión de que es un asunto de dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mujer siempre está con esa carga encima. Y el tema de sentir que uno necesita estar más preparado para poder ser visible en los lugares de trabajo. Entonces, sentimos la necesidad de, no, yo tengo que prepararme más en esto que fulano, porque si no, me voy a quedar atrás, no me van a elegir, y ese tipo de cosas, y eso es muy agotador. Es terriblemente agotador. Pero creo que, aunado a eso, sí hay más conciencia entre las mujeres de que estamos marcando una diferencia profunda en los equipos de trabajo de una manera muy positiva y que los varones se están dando cuenta. Tanto así que en las juntas directivas ya la gente está buscando tener definitivamente mujeres porque saben que el aporte que hace en las empresas ya a nivel gerencial es muchísimo, muy valioso que no tener a una mujer. ¿Por qué? Porque tiene perspectivas completamente diferentes a las que puede tener un hombre. Y llegamos a enriquecer con nuestros
Correcto. con nuestras fortalezas, enriquecer los equipos de trabajo. Así Vanessa, es. para ir cerrando este podcast que ha estado maravilloso, Sí. consejo para estas mujeres, para las que están empezando en este camino de liderazgo, un mensaje para ellas de cierre, para animarlas, para decirles que todavía hay muchas cosas que descubrir y que aprender en este camino. Lo primero es que no tengamos miedo, porque a veces los miedos que tenemos lo vemos como un mar gigante y una vez que lo cruzamos uno dice, ¿eso era un charquillo? Sí. No. No era nada. No le tengamos miedo a liderar, porque a veces nosotros cedemos el espacio al varón y no es que esté mal, pero si sabemos que lo podemos hacer, ¿por qué no asumir ese reto? Asumir el reto de liderar. Estamos absolutamente en las capacidades absolutas de Tenemos poder todo. asumir, tenemos absolutamente todo y de manera natural. Pero sí es importante pulirlo, sí es importante entrenarse, sí es importante ponerse atención a qué estoy sintiendo, cómo estoy sintiendo, a observarme y a darme la oportunidad de arriesgarme, porque las mujeres tendemos a ser adversas, muy, muy adversas al riesgo con respecto al varón. Entonces, mientras un varón se arriesgó con una cuarta parte de lo que usted sabe, las mujeres dicen, mejor no participo porque a mí me falta. Entonces, volvemos otra vez a ceder. Sí. Entonces, volvemos a lo mismo, no está bien ni está mal, pero vaya, arriesguémonos un poquito sin miedo, confiemos un poquito más en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia y entendamos que sí, estamos abriendo brecha y que es un tema que les ha tocado más duro a unas mujeres más que a otras, pero que estamos en ese camino y que ya sabemos de alguna forma lidiar con ciertas situaciones y entonces, bueno, vamos al otro nivel, arriesguémonos más. Muchas gracias, Vanessa, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Recuerden que tenemos una cita en nuestro próximo programa.